El reloj marcaba octubre del 75, cuando Melissa Jefferson Wooden cruzó la meta en el Prefontaine Classic el 5 de julio de 2025. Durante un segundo, el estadio quedó suspendido en una especie de incredulidad colectiva. No porque el tiempo fuera imposible, sino porque casi nadie esperaba que ese nombre estuviera junto a esa cifra. Las miradas estaban puestas en otras calles. Se hablaba de favoritas, de campeonas consolidadas, de salidas explosivas y de probabilidades de medalla. Se mencionaba a Julien Alfred, rápida, consistente, una de las mejores arrancadoras del mundo. Se debatía sobre las representantes jamaicanas y británicas. Incluso cuando no estaba en pista, la conversación mediática giraba alrededor de Sha'Carri Richardson. Pero cuando terminó la carrera, el único nombre que resonaba era Jefferson Wooden. No hubo grito descontrolado. No hubo golpe al pecho ni caída dramática sobre el tartán. Solo una leve sonrisa, un gesto de confirmación. Como si el octubre del 75 no fuera una sorpresa, sino la consecuencia lógica de algo que ya estaba decidido en su interior. Y ahí radica lo inquietante. Para los aficionados, fue inesperado. Para sus rivales, incómodo. Para el sistema que durante años la colocó en segundo plano, fue casi un recordatorio brutal. El talento no siempre hace ruido antes de explotar. Porque esto no fue un golpe de suerte. No fue un tropiezo ajeno. Fue ejecución pura. Desde los primeros 30 metros, Jefferson Wooden se mantuvo en contacto. A los 50, ya estaba creciendo. Y desde los 60 hasta la meta, su carrera fue quirúrgica, sin tensión visible, sin braceo descontrolado, sin desesperación. Mantuvo la forma, sostuvo la frecuencia, cerró con autoridad. Legal, limpia, en un campo cargado de talento olímpico. Sin asteriscos. Ese octubre del 75 no solo era una victoria, era un mensaje. Muchos la calificaron de inesperada. Otros hablaron de sorpresa del año. Pero la realidad es más incómoda. Lo que ocurrió en Eugene no nació esa noche. Fue el resultado de años de trabajo invisible, de carreras donde no era titular, de derrotas que no aparecieron en resúmenes, de sesiones de entrenamiento que nunca fueron tendencia. En el atletismo, el cronómetro es la única verdad. Y ese día, el cronómetro habló por ella. Lo más revelador no fue que ganara, sino que no titubeó. No mostró ansiedad frente a nombres más mediáticos. No corrió desde el miedo. Corrió desde la certeza. Y eso cambia todo. En una prueba tan cruel como los 100 metros femeninos, una guerra de menos de 11 segundos donde un error elimina meses de preparación, el control emocional es tan determinante como la velocidad máxima. Jefferson Wooden no corrió con caos. Corrió con calma. Esa calma es la señal más peligrosa para sus rivales. Estados Unidos llevaba tiempo buscando estabilidad en la velocidad pura femenina. Desde la era de Carmelita Jeter y Tori Bowie, el país ha tenido figuras brillantes, pero no siempre constancia absoluta. Sha'Carri es el rostro mediático. Pero Melissa empieza a convertirse en la estructura silenciosa, la atleta que puede presentarse ronda tras ronda y ejecutar. Y cuando ejecuta así, deja de ser sorpresa y empieza a ser estándar. Lo ocurrido en el Prefontaine no se sintió como una irrupción repentina. Se sintió como una revelación tardía. Como si el mundo simplemente hubiera llegado tarde a una evolución que ya estaba completa. Porque el octubre del 75 no gritó. No pidió atención. No necesitó narrativa. Solo existió. Y cuando un tiempo así aparece en una final profunda, en un estadio histórico como Hayward Field, ante rivales consagradas, la pregunta deja de ser ¿cómo lo hizo? Y pasa a ser otra mucho más inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar? Esta no es la historia de una atleta que busca validación. Es la historia de alguien que dejó de esperar que el foco la encontrara. Construyó en silencio. Mejoró en la sombra. Y cuando el momento llegó, no lo persiguió, lo tomó. El octubre del 75 fue el ruido. Pero la fuerza venía de años de silencio. Antes de que el mundo la viera dominar en Eugene, antes del octubre del 75 y de los titulares internacionales, Melissa Jefferson Wooden era simplemente una velocista universitaria intentando abrirse paso lejos de los grandes focos. No eligió una fábrica tradicional de campeonas. Mientras otras estrellas se formaban en potencias como LSU u Oregon, ella apostó por Coastal Carolina University.
Un programa sólido, pero sin el glamour ni la maquinaria mediática de las universidades que producen nombres virales cada temporada. Esa decisión fue clave. En Coastal no había escudo que la protegiera. No había sistema que la empujara automáticamente a las portadas. Si quería destacar, tenía que construirlo todo desde cero: técnica, fortaleza mental, consistencia competitiva. Y lo hizo. El primer gran aviso llegó bajo techo. En 2022, durante el NCAA Indoor Championships, sorprendió al ganar los 60 metros con un impresionante 7 y 9 segundos. No era la favorita. No era el nombre que circulaba en las apuestas. Pero ejecutó con precisión absoluta. De repente, su nombre comenzó a circular en el radar nacional. Ese triunfo no fue casualidad. Fue una demostración de algo que ya empezaba a distinguirla: capacidad de competir sin necesidad de narrativa previa. Melissa no necesitaba ruido para rendir. Necesitaba bloques, pista y claridad mental. Al aire libre, el progreso continuó. Registró un octubre del 69 con viento a favor en los 100 metros. Aunque la marca no fue válida oficialmente por la ayuda del viento, envió un mensaje inequívoco: la velocidad estaba ahí. Era real. Poco después, conquistó el título nacional estadounidense en los 100 metros, asegurando su lugar en el equipo para el Campeonato Mundial de 2022 en Eugene. Era su gran oportunidad. El escenario perfecto. El momento que, en teoría, debía consolidarla como nueva figura del sprint estadounidense. Pero el atletismo no siempre respeta los guiones. En ese mundial no alcanzó la final. Y en la brutal lógica de los 100 metros, una sola carrera puede borrar meses de excelencia. El foco mediático giró hacia otras atletas. El entusiasmo inicial se disipó. El sistema siguió adelante. Y ella volvió al trabajo. Aquí es donde se define su historia. Muchos atletas jóvenes, tras un golpe así, buscan explicaciones externas: condiciones, presión, mala suerte. Jefferson Wooden eligió otro camino. Analizó su salida. Ajustó mecánica. Refinó transición. Fortaleció la fase media. Ese tramo entre 40 y 70 metros donde tantas carreras se ganan o se pierden. No transformó su identidad en redes sociales. No lanzó una narrativa dramática. Simplemente evolucionó. Entre 2022 y 2025 hubo un cambio silencioso pero profundo. Su técnica se volvió más limpia. Su postura más estable. Su frecuencia más eficiente en los últimos 30 metros. Ya no era solo una arrancadora explosiva. Era una velocista completa. Y en algún punto de ese proceso también cambió su nombre. Melissa Jefferson pasó a ser Melissa Jefferson Wooden. Más que un detalle administrativo, simbolizó una nueva etapa. Una atleta que ya no intentaba validar su potencial, sino afirmarlo. Cuando regresó a grandes escenarios, ya no era la joven promesa que sorprendía. Era una competidora madura que entendía la dinámica emocional de los 100 metros. Sabía cuándo relajarse. Sabía cuándo atacar. Sabía cómo mantener la forma bajo presión. Ese aprendizaje invisible es lo que explica el octubre del 75. Porque la diferencia entre correr rápido y ganar en un campo profundo no es solo física. Es psicológica. Es la capacidad de ejecutar cuando otras dudan. De sostener la técnica cuando el cuerpo empieza a tensarse. De no sobreacelerar en el momento crítico. Melissa Jefferson Wooden dejó de correr contra nombres. Empezó a correr contra el reloj. Y cuando un atleta adopta esa mentalidad, se vuelve peligroso. En Prefontaine no vimos una versión mejorada por casualidad. Vimos la culminación de 3 años de ajustes microscópicos, de derrotas procesadas, de talento pulido con paciencia. Mientras otras figuras absorbían titulares, ella acumulaba fundamentos. Por eso su victoria no fue un accidente ni una explosión repentina. Fue el resultado de una construcción paciente. Una atleta que pasó de sorpresa universitaria a contendiente mundial sin atajos. Y ahora que el mundo finalmente la observa, la pregunta ya no es si puede competir al más alto nivel. La pregunta es cuánto margen de mejora aún guarda en silencio. Después del octubre del 75 en el Prefontaine Classic, algo cambió. No en la técnica de Melissa Jefferson Wooden, no en su postura ni en su frecuencia. Cambió el contexto. Hasta ese día, podía correr como cazadora. Ahora corre como objetivo. En el sprint femenino, la transición de sorpresa a referencia es brutal.
Cuando nadie te espera, compites con libertad. Cuando todos te estudian, cada detalle se convierte en presión. Las rivales analizan tus parciales. Los entrenadores desmenuzan tu transición. La prensa busca confirmar si fue un pico aislado o el inicio de una era. Y ahí es donde se separan las velocistas rápidas de las velocistas dominantes. El octubre del 75 no fue solo una marca impactante. Fue una declaración de estabilidad emocional. En una prueba que se decide en menos de 11 segundos, la mente pesa tanto como las piernas. Un arranque ligeramente forzado, un exceso de tensión en los hombros, una inclinación mal gestionada en la fase de aceleración, y todo se derrumba. Melissa no mostró nada de eso. Mientras nombres como Julian Alfred continúan siendo referencia por consistencia y títulos, y figuras mediáticas como Zachary Richardson dominan conversación y narrativa, Jefferson Wooden está construyendo algo diferente: credibilidad silenciosa. Estados Unidos ha tenido talento explosivo en la última década, pero no siempre continuidad. Desde la era de Carmelita Jeter hasta la generación posterior, la búsqueda de una presencia constante en finales globales ha sido irregular. Lo que Melissa empieza a ofrecer no es solo velocidad, sino previsibilidad competitiva. Eso es más valioso de lo que parece. Ser constante en los 100 metros significa ejecutar bajo condiciones variables: viento, temperatura, rondas múltiples, presión mediática. Significa repetir mecánica perfecta cuando el cuerpo ya acumula fatiga. Significa mantener la compostura cuando sabes que ahora todos te consideran amenaza principal. Y esa será su siguiente prueba. Porque el atletismo no se detiene. Después de un gran tiempo, llegan expectativas más pesadas. Cada carrera se convierte en comparación. Cada salida en examen. Ya no se celebra solo ganar, se exige confirmar. Aquí es donde la madurez que desarrolló entre 2022 y 2025 será decisiva. Ella ya vivió el silencio tras un mundial sin final. Ya experimentó lo que es perder foco mediático. Eso la inmuniza parcialmente contra la euforia. El verdadero peligro para sus rivales no es que haya corrido octubre del 75. Es que no pareció el límite. Su fase final fue limpia. No hubo tensión descontrolada. No hubo inclinación excesiva hacia la meta. Eso sugiere margen. Y en sprint, margen significa amenaza. Si logra convertir ese rendimiento en una temporada sub 10.80 consistente, el panorama internacional cambiará. No como fenómeno viral, sino como estructura sólida dentro del circuito Diamond League y campeonatos globales. El futuro podría incluir finales mundiales, medallas olímpicas, relevos decisivos. Pero incluso si esos títulos aún no llegan, lo esencial ya está presente: identidad competitiva. Melissa Jefferson Wooden no corre desde el ruido, corre desde la convicción. Y en una era donde la narrativa muchas veces supera al rendimiento, su perfil representa algo casi contracultural: ejecución antes que espectáculo. El octubre del 75 fue el punto de inflexión visible. Pero lo que realmente importa es lo que viene después. La capacidad de repetir, de sostener, de convertir una noche histórica en patrón. Si lo consigue, dejará de ser la atleta que sorprendió en Eugene. Se convertirá en la atleta que redefinió el estándar estadounidense en los 100 metros femeninos. Y entonces, cuando el reloj vuelva a detenerse bajo octubre del 80, ya no habrá confusión en el estadio. Habrá expectativa.